Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Es un gusto nuevamente estar y me alegra ver que haya bastante gente. Más creo que es el ánimo de querer reunirse nuevamente. Y bueno, para los hermanos que están en casa, que están conectados por el Zoom, no piensen que se están desanimando los hermanos, sino están con muchos ánimos aquí, están reunidos en iglesia a tal punto que casi ya no hay espacio. Pero es una alegría realmente, hermanos. Y en esta mañana yo quería hablarles de un tema que tal vez es lo que vivimos día a día. Y es referido un poco a lo que son las pruebas. Ya los que saben este tema de pruebas, y ya me imagino a nuestro hermano Juan Carlos, ya, pruebas, estar calificando los exámenes de universidad, o todos los que son docentes, ¿no? Que están pensando pruebas, exámenes. Pero no vamos a hablar de ese tipo de pruebas. Vamos a hablar acerca de las pruebas en nuestra vida cristiana. Y si nosotros recordamos, hermanos, ¿qué personaje de la Biblia nunca tuvo pruebas? ¿O qué personaje de la Biblia nunca atravesó por momentos de dificultad? Tratemos de pensar a ver si encontramos uno. No encontramos, ¿verdad, hermanos? Absolutamente todos han pasado por momentos de dificultad. Muchas veces nos podríamos engañar y decir que si nosotros somos cristianos fieles, no vamos a pasar por pruebas. Vayamos a unos ejemplos muy simples. Abraham, que es considerado amigo de Dios, ¿qué tuvo que pasar? Tenía que ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac, pero era fiel a Dios y tuvo que pasar por esas cosas. Noé, un personaje que es también bastante conocido, tuvo que pasar por una prueba muy difícil, construir un arca. Y recordemos, en ese tiempo no había universidad, no existía una universidad donde te enseñen a construir arcas. Pero tuvo que construir un arca y aproximadamente le tomó alrededor de unos 60 años, según dicen los estudios. Entonces tuvo que pasar por momentos difíciles. Otro personaje que podríamos tomar como ejemplo, Moisés. Moisés tuvo que liberar a todos los judíos de la esclavitud de los egipcios. Y Moisés era un líder, no era, dice que no podía hablar fácilmente, dice que era tardo de palabras. ¿Y qué hace Dios? Le pone a Aarón, su hermano, para que hable por él, ¿verdad? ¿Tuvo que pasar momentos difíciles? Sí, tuvo que pasar momentos difíciles. Si seguimos nosotros, ¿a quién podríamos ir? A Josué, que tuvo que librar todas las batallas de los judíos contra, bueno, tantos ejércitos que había, los de Ai, los de Jerusalén, etcétera, ¿no? Que eran bastantes. ¿Tuvo dificultades? Claro que sí. Tuvo muchos problemas. Si seguimos un poco más, David tuvo que luchar con un gigante. Imaginémonos un caso, un luchador de lucha libre, cualquiera de nosotros que se trata de enfrentar a él. Ya estaríamos en desventaja desde un inicio, ¿verdad? Pero él se enfrentó a todo lo que vino en su camino. Y nosotros, hermanos, de todos estos personajes que hemos visto, son personajes que han sobresalido en su fe y han tenido que pasar por situaciones difíciles. ¿Qué diferencia existe entre estos personajes que han sido considerados como amigos de Dios, que han sido considerados como personas escogidas? Y si nosotros podríamos seguir buscando, podríamos encontrar a Job, podríamos encontrar a muchos otros personajes que han atravesado momentos muy difíciles en su vida y siendo personas que amaban a Dios. ¿Qué tanta diferencia existe entre esas personas y nosotros? Muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos y decimos que si estamos con Dios no vamos a pasar por dificultades. Pero estamos viendo que estos grandes personajes han pasado por muchas dificultades. ¿Y por qué pasaron por muchas dificultades? Mateo 22:37, ¿qué nos dice? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Nos está diciendo que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Y estos personajes amaron a Dios con todo su corazón. ¿Y qué significa amar? Dice 1 Corintios 13 del versículo 4 al 8. El amor es sufrido,
¿Estos personajes han sufrido? Sí, pero su amor era más grande porque dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Mas el amor prevalecerá. Todos estos personajes, hermanos, han sufrido muchas cosas, pero seguían amando a Dios. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede, rompe todas las barreras. Y si, hermanos, en algún momento llegamos a la conclusión de estar empezando a decir, yo amo a Dios, sí, pero solo amo a Dios cuando me va bien, ¿se llamará amor a eso? ¿O ustedes aman a sus hijos o los que tienen esposas, sus enamorados, etcétera? ¿Solo los aman cuando están bien, cuando están bien de salud, cuando están comiendo, cuando tienen algo que llevarse a la boca? Los aman en todo momento de manera incondicional, porque el amor es sufrido, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Y estos personajes, estos grandes personajes, han sufrido, pero el amor era muy grande y más grande que todos esos problemas. Es que en realidad, porque el versículo que hemos leído, amarás al Señor con todo tu corazón, implica que realmente debemos amarlo con todo. Y nuestro corazón es lo más puro, la esencia más grande de uno mismo. Entonces, por eso es que soportaron estos personajes. Y si nosotros estamos atravesando por momentos difíciles, podríamos decir, yo no amo a Dios. Tenemos que amar a Dios incluso bajo esas circunstancias. En Juan capítulo 15, versículos del 1 al 7, nos dice, en la versión internacional dice algo bastante interesante, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, lo corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Dice versículo 5, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, perdón, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Es una promesa bastante grande y de antes hemos estudiado un poco acerca de esto, acerca del fuego, cuando nuestro hermano Juan Carlos nos habló. Lo que no sirve se desecha. Puede sonar algo duro, hermanos, pero nos está diciendo algo bien claro, hermanos. Primero, para nosotros, ¿qué significa ser podados? Estaba buscando algunos beneficios. ¿Por qué se podan las plantas? ¿Cuál es la necesidad de podar las plantas? Yo recuerdo que mi casa tenía un árbol de pera, que daba bastante fruto, pero llegó a dar fruto a tal punto de que las ramas se iban por todo lado. Estaban yéndose hacia el techo y el pobre árbol estaba ya con las ramas quebradas. Entonces, ¿qué hizo una vez mi cuñado? Lo empezó a cortar todas las ramas. Mis papás y todos, no, ¿qué le está haciendo al pobre árbol? Y estaban renegando, que no, ¿cómo es posible que lo hagan? Y es que en realidad, podar puede ser en un momento estar haciendo daño a un árbol. Podar puede estar causando problemas. Y acá nos está diciendo, en lo que nosotros hemos leído, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda. Podríamos pensar que si da una rama buen fruto, ¿por qué vamos a podarla?
pero se tiene que podar. ¿Por qué? Para que dé un mejor fruto. Dice, los motivos para realizar una poda en los árboles. 1, reducir el riesgo de infecciones en los tejidos del árbol. 2, mejorar la calidad del fruto y de la madera. Controlar el crecimiento del árbol. Aumentar la seguridad de transeúntes y sus pertenencias. Dice, mejorar la iluminación y favorecer el paso del árbol. Por eso es que se poda. Si es que nosotros esa vez hubiéramos sabido que podar al árbol tenía todos estos beneficios, no nos hubiéramos molestado. Hubiéramos estado felices. Ah, qué bueno, lo has podado. Y en nuestra vida, hermanos, dice, nuevamente leyendo, yo soy la vid verdadera y mi padre, ¿qué es? El labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda. En ese momento el árbol podría estar sin hojas, podría estar como un palo simplemente, pero eso es para su bien. Y nuestro Padre en este caso es el labrador, que nos está podando a nosotros. Y podar en ese momento puede parecernos algo difícil. Puede que nos esté cortando algunas cosas que necesitamos. No somos un árbol, pero nos puede estar cortando la economía, nos puede estar cortando la salud, nos puede estar cortando las amistades y nos puede cortar muchas cosas. ¿Pero por qué? Y hemos visto, porque vamos a dar un mejor fruto. Dice toda rama que da buen fruto es cortada. ¿Para qué? Para que dé un mejor fruto. Y también, hermanos, vamos a ver las razones por qué atravesamos momentos difíciles. No es simplemente porque Dios está amargo y dice, tú vas a ser castigado. No es así, hermanos. Si pasamos por momentos difíciles, es porque Dios quiere formarnos. Es el labrador y no es una persona cualquiera, hermanos. Yo les pregunto, si nosotros tenemos un árbol, ¿cualquier persona podría podar? Tiene que conocer qué partes se pueden cortar y qué partes no. Y Dios es el que sabe eso. Porque nosotros, hermanos, ¿sabemos qué nos va a acontecer mañana? No. ¿Sabemos si el clima va a estar bueno? ¿Sabemos si vamos a tener que comer? No sabemos nada, pero Dios sí sabe, dice que sabe hasta incluso cuántos cabellos tenemos. Entonces Él sabe todo. Él es el buen labrador que puede hacer las cosas y que puede podar nuestra vida, puede podarnos a nosotros porque sabe que es lo mejor para nosotros. Eso es lo importante, hermanos. Y dice que nosotros debemos de aceptarlos. Vamos a ir a un caso bastante particular, hermanos. Es acerca de Pablo. Recordemos que Pablo en el libro de Corintios, en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 12, dice que recibe unas revelaciones. Y desde el versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo, una persona que ha sido muy dedicada, que ha cambiado su vida de ser perseguidor de cristianos a una persona que predicaba el evangelio a los gentiles. Vemos que ha sido azotado con un aguijón. Pero hermano, podríamos, si nosotros seguimos a Cristo, ¿por qué tenemos que pasar dificultades? Estamos viendo un claro ejemplo en el hermano Pablo, en el apóstol Pablo que dice, para que no me exaltese desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Es que cuando nos exaltamos demasiado, hermanos, nos creemos autosuficientes, que yo lo puedo, nos sentimos fornidos, estamos pensando que yo me lo he ganado, que la bendición, sí, Dios me ha permitido, pero yo lo he conseguido. Y Pablo al recibir esas visiones, probablemente podría sentirse una persona escogida por Dios, sentirse una persona que realmente es indispensable. Pero dice bien claro, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, simplemente no dice, no me exaltase, dice, exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y nosotros podríamos estar cayendo en eso, hermanos. Puede que muchas veces tengamos todas las comodidades que Dios permite y eso nos esté
haciendo que nos exaltemos sobremanera. Y podría ser que nosotros seamos unas personas que amen a Dios, pero nuestra naturaleza humana, esa parte de nosotros que es sensible al pecado, está queriendo exaltarse de sobremanera. Y Dios no quiere perdernos. A Pablo no lo quería perder. Pablo tenía una misión muy importante, pero dice que Dios permitió que tuviera un aguijón. Dice, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quitase de mí, que me lo quite de mí. Cuando pasamos dificultades, ¿cuántas veces decimos que nos quite ese aguijón? Decimos, Dios, por favor, quítame este problema, dame la salud, permite que me vaya bien. Y pedimos y pedimos. Pablo, una persona que ha sido tan devota y seguidor de Cristo, que amaba a Dios, pidió 3 veces, pero no le fue concedido. ¿Por qué? Porque podría exaltarse sobremanera. Y si nosotros pedimos algo y no nos da, es porque podríamos exaltarnos sobremanera. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pablo se resiente y dice, ya, entonces, si no quieres hacerme caso, no quieres ayudarme, entonces me voy. ¿Qué es lo que dice? Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando atravesamos momentos difíciles, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Bástate mi gracia. ¿Y qué es la gracia, hermanos? La gracia es un regalo muy grande, hermanos. No merecemos ser salvos, pero Dios nos está dando esa oportunidad. Y muchas veces pensamos que esa enfermedad, ese aguijón que nos puede estar afectando, nos va a afectar toda nuestra vida, pero ¿qué se compara nuestra vida con lo que tenemos por delante? No es por eso que muchos se esfuerzan por conseguir un trabajo se amanecen muchas noches para recibir un beneficio. Las personas que estudian se esfuerzan durante mucho tiempo para obtener un beneficio después, porque no están viendo el beneficio de ese momento, no están queriendo sentirse en ese momento bien, están pensando en más adelante. Y nosotros debemos pensar en eso, en más adelante. No debemos pensar en nuestra salud simplemente del momento. No debemos pensar en nuestro alimento de este momento. Debemos de pensar en lo que tenemos más adelante. Dios nos dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, hermanos, ser débiles no es algo malo. ¿Por qué? Porque dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si nosotros somos débiles, hermanos, vamos a ser perfeccionados. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Hermanos, si estamos teniendo muchas debilidades, nuestra debilidad es tal vez el cansancio, una enfermedad, puede ser la economía, la salud, problemas familiares. ¿Qué nos está diciendo? Pues de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es que, hermanos, seamos sinceros. Cuando estamos en momentos difíciles, recién nos dirigimos a Dios. Ayúdame, Dios, por favor, necesito esto, necesito aquello. Pero cuando estamos bien, solo decimos gracias. Pero un gracias es suficiente. Es que necesitamos ser débiles para darnos cuenta que necesitamos de Dios. Necesitamos de eso. Y no porque que sigamos a Dios, no vamos a pasar por momentos difíciles. Porque necesitamos ser débiles. Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo les pregunto, hermanos, ¿conviene ser débiles? Claro que sí, porque nos perfeccionamos y nos ayuda. Porque cuando somos débiles, somos fuertes. ¿Y por qué somos fuertes? Porque cuando estamos en debilidad, pedimos más a Dios, nos acercamos más a Dios. Entonces, esa debilidad nos ayuda a acercarnos más a Dios. Proverbios 14:12 nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Es que realmente, hermanos, para nosotros podríamos estar haciendo bien las cosas, pero nuestro fin puede ser camino de muerte.
Las decisiones que tomamos pueden ser camino de muerte, porque al hombre le parece derecho. Y Dios probablemente nos esté guiando, porque sabe cuál es el fin de ese camino. Es que muchas veces Santiago 4:3 nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermanos, ¿quién de nosotros no pide para gastar en nuestros deleites? Queremos salud, queremos bienestar, queremos un trabajo, queremos un montón de cosas. Y dentro de todas esas cosas, que muchas de ellas son buenas, muchas veces pedimos para gastar en nuestros deleites. Es que no sabemos, hermanos, muchas cosas que pedimos pueden ser para nuestro deleite, pero solamente Dios sabe. Y si Dios no nos concede algunas cosas, es porque nos conoce y sabe qué es lo mejor para nosotros. Y hemos visto, hay cosas que no nos concede Dios y hay pruebas que nos pasan en nuestra vida. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que nos acerquemos más a Dios. Pero también la palabra es algo reconfortante. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. Entonces, ¿tenemos las de ganar o no, hermanos? Somos débiles y hay que sentirnos, porque como Pablo dice, cuando soy débil, fuertes. Y no significa que van a sufrir toda nuestra vida. La promesa que Dios nos está diciendo, que no ha venido una tentación que no podamos resistir. Nos va a dar siempre la salida. Entonces, podríamos pensar que nuestra debilidad nos va a hacer pecar. No, porque Dios está al pendiente de todas esas cosas. Pablo nos dice en Filipenses 1:12-24, dice, quiero que sepáis, hermanos, que en las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Estas palabras, hermanos, nos lleva de mucho ánimo. Primero, ¿por qué? Pablo pasó por tantas dificultades y pasó por dificultades porque sí. ¿Cuál era el beneficio de todas esas cosas? Uno, el beneficio era para que no tenga ese aquí, para que no se sobreenaltezca sobremanera. Pero acá nos está dando otra razón. Que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. No estamos dándonos cuenta, hermanos, que esa prueba que ha tenido que pasar Pablo nos está sirviendo a nosotros para tener más fe. Nos está mostrando que realmente pasando bajo esas dificultades se puede ser fiel a Cristo. Esas cosas nos está demostrando Pablo. A través de todo ese tiempo, nos está demostrando. Y puede que nosotros pasemos por lo mismo, hermanos, porque podemos dar buen testimonio. Aquel hermano, a pesar de que estaba enfermo, a pesar de que ha pasado por tales circunstancias, aún se mantiene fiel. Y nosotros nos diríamos, ¿y yo que estoy pasando momentos buenos, no puedo ser fiel? Es que nos estamos dando cuenta que esas debilidades, hermanos, benefician a uno mismo, a esa persona, porque se hace más fuerte, pero también a los demás, porque ese es el testimonio que está dejando. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Recordemos que Pablo ha sido perseguido, ha sido encarcelado, ha sido golpeado, ha sido todo. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Obviamente, porque si hemos visto que una persona que ha sido perseguida hablaba sin temor, nosotros que no somos perseguidos, debemos hablar sin temor. Y eso es lo que nos está mostrando ese testimonio. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Es que eso es lo más importante, hermanos. Nosotros podemos anunciar a Cristo de distintas maneras, incluso con nuestras debilidades, cuando estemos mal, atravesando momentos difíciles. Hemos visto
Todos los personajes que hemos leído, que son grandes personajes, que Dios se ha comunicado directamente con ellos, han sido personas que han pasado momentos difíciles. Y nosotros somos susceptibles a pasar por lo mismo porque somos débiles. Y se perfecciona el evangelio en la debilidad, se perfecciona el poder de Cristo en nuestra debilidad. Entonces somos partícipes del poder de Dios. Dice el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado. Cristo es mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Es que es más importante, hermanos, tener a Cristo, incluso más allá de nuestra vida. Es importante tener, porque vivir es para Cristo. Esta vida, hermanos, es para Cristo. ¿Y morir qué es? Si nos sentimos tristes porque una persona que estaba siguiendo a Cristo ha fallecido, ¿qué estamos diciendo? Deberíamos de alegrarnos, está ante la presencia de Dios. Deberíamos de gozarnos, hermanos. Porque al final Pablo dice, vivir es para Cristo y morir es ganancia. Dice versículo 22, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. La voluntad de Pablo es algo muy interesante. Quiere quedarse en este mundo porque puede predicar más, pero quiere morir porque es ganar. Y él dice, no sé qué elegir. Y nosotros deberíamos llegar a ese punto, hermanos. No sé si vivir o no sé si morir de una vez. Porque si muero voy a ganar, voy a ir al cielo ante la presencia de Dios, pero si me quedo acá, voy a poder seguir ayudando a mis hermanos, voy a poder seguir predicando. Entonces, Pablo estaba en esa duda. Dice, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero también el amor hacia las personas hace que quiera quedarse. Ese sufrimiento, cualquiera diría, está sufriendo, mejor que muera, porque tiene ese aguijón que le afecta constantemente. Pero él está diciendo que quiero vivir para poder ayudar a los demás. Quiero quedarme a pesar de todas las dificultades para seguir predicando. Y dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Porque es más necesario, hermanos. No podemos ser egoístas y simplemente buscar nuestro propio beneficio. Tenemos que buscar el beneficio de los demás, porque es el mandamiento, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si es que nosotros no queremos hacer eso, hermanos, estamos siendo unas personas perezosas, unas personas que queremos solo el bien para nosotros. Pero Pablo está viendo que incluso en las debilidades, con todos los problemas, él quiere quedarse. No se ha rendido. Y nosotros, hermanos, debemos de mantenernos firmes. No debemos rendirnos. Nuestras debilidades nos hacen fuertes, hermanos. Y eso es lo más importante. Entonces tengamos en cuenta eso, hermanos. Y recordemos que todo lo que pidamos en oración lo vamos a recibir. Y Dios va a estar siempre cuidándonos. No hay ninguna tentación sobrehumana en este mundo que nos pueda vencer. Fiel es Dios que nos dará juntamente con la tentación la salida. Entonces tenemos todo ganado, hermanos. Tenemos todo ganado. Nuevamente me gustaría acabar con este versículo, 2 Corintios, en capítulo 12, versículo 10. Por lo cual el amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si nos sentimos débiles, hermanos, sintámonos fuerte, porque vamos a estar más ante la presencia de Dios. Es débil, es ser bueno, porque nos acerca más a Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.